Hola, soy FJ García y en este vídeo os voy a hacer un ranking de los 20 librojuegos que me he leído este verano, que a su vez son el 80% de todos los librojuegos que me he leído en mi vida, porque hasta ahora me he leído como 5, pero en estos últimos 3 meses me he leído, pues eso, a comprar librojuegos a tope. Los librojuegos ahora mismo están más vivos que nunca. Ha habido un resurgir desde 2011 en España precisamente y en Italia. ¿Qué es un librojuego? Por cierto, esta palabra no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, aunque sí la palabra gamebook en el diccionario de Oxford, pero básicamente es un libro con narrativa que te va contando una historia y que le presenta al lector con bifurcaciones. Por ejemplo, el protagonista está delante de un laberinto y en el laberinto puedes ir a la izquierda o a la derecha. Si quieres ir a la izquierda, pues vete a la página 37, si quieres ir a la derecha, vete a la 234. Y pueden ser simples o más complejos, simplemente teniendo decisiones sin más. Serían los estilo ETPA o Elige tu propia aventura. Y luego están los librojuegos con sistema, que no tenía yo ni idea de su existencia hasta que descubrí esta comunidad. Son iguales, lo único que tienen más variables. Por ejemplo, tienes que tirar dados a veces para saber si pasas un combate o no. O te tienes que hacer una hoja de personaje. En el puesto número 20 está el que menos me gustó, que fue este de aquí, El reino de Zork, la búsqueda de Malifestro. La primera página es muy prometedora, te habla a ti directamente, te dice, oye, estás en una librería, estás hojeando el libro, pero luego la historia es demasiado lineal. Tiene una estructura como de vena. A lo mejor en un momento dado te encuentras 3 opciones, pero solamente hay una correcta y las otras 2 te llevan a muertes inmediatas. Luego te encuentras otra que lo mismo, 2 opciones y una es muerte inmediata y solamente hay una para seguir la aventura. Como comentó alguien, es como leerte una novela pero a trompicones. Pero tampoco funciona bien como novela porque la lógica interna es como de videojuego. De repente los personajes encuentran en medio del camino una poción, por lo visto está inspirado en unas aventuras conversacionales que eran Zork, pero seguramente las aventuras conversacionales están mucho mejor. En el puesto 19 tenemos Resuelve el misterio, el secreto de la mansión. No confundir con estos Resuelve el misterio de los 80, que ni siquiera en los librojuegos y que no tiene nada que ver. Me llama la atención porque está en todas partes, está en todas las librerías, está en la FNAC. Este me lo he comprado en el Alcampo directamente, en un supermercado. Tiene un par de cosas bien pensadas, pero es demasiado lento, especialmente las primeras bifurcaciones. Hasta la página 27 no te llega la primera, luego es mucho de diálogo, de ir hablando con los distintos sospechosos. Tiene una cosa muy chula que cerca del final de la narrativa tienen lo que viene siendo unos acertijos que tienes que ir resolviendo para saber cuál es la opción correcta que tienes que coger, pero tarda bastante en llegar, para mi opinión, y no me voy a extender más. Ya le escribí una crítica que podéis leer en mi blog y también en la página de la comunidad umbría. En el puesto 18 tenemos este numerito de Flash interactivo, Luces misteriosas. Es el primero de la colección que me leí. Lo interesante de estos es que son cortísimos. Luego leí 2 más de un autor y de la misma colección, veremos que están más arriba de la lista, pero en este lo que no me ha convencido es que la historia es una nadería. Sí que es verdad que la idea es que sea una historia que te lees rápido, en un ratito y ya está. El protagonista, según empieza la historia, sufre un accidente de coche plena noche y puede que se encuentre con aliens y tu único objetivo es sobrevivir a la noche. Según la parte del bosque a la que vayas, sufres 1 o 2 episodios hasta que llegas a un final en el que o bien te mueres o bien sobrevives. Lo jugué unas 20 veces. Sobreviví como en el intento 3 o 4, en plan que sales del coche, te metes en el fango sin querer, te ataca un monstruo y si sobrevives a ese encuentro, pues directamente llegas a la carretera y has sobrevivido. Y esa misma sección en la que sobrevives también resulta, en otro intento que hice más tarde, que es la misma sección a la que llegas si tienes una historia mucho más larga y más interesante, pues yendo a una cabaña. Entonces, como es tan fácil llegar al final, el objetivo resulta ser confuso porque te da la impresión de que hay algo más, que puedes en plan investigar un poco más a los aliens, un ovni en medio del bosque, pues te da la impresión de que a lo mejor puedes entrar, investigar un poquito, pero no, aquí no tiras dados, pero utilizas un poco tus habilidades, tienes 4 rasgos posibles de donde escoger, valor, resistencia, tienes puntos de destino y si te encuentras con un alien, pues a lo mejor por puro terror te quitan 8 puntos de destino, pero si tienes el rasgo de valor te quitan 4. Según las instrucciones del libro, si te quedas sin puntos de destino, simplemente tienes que dejar de leer, te has muerto de terror. En el puesto número 17, Escape del Titanic, de la colección española Tú decides la aventura. Por las risas me he comprado 2 librojuegos infantiles distintos que ambos tratan sobre la tragedia del Titanic. Este lo comentaremos más adelante, es de 1997, aprovechando el estreno de la película de James Cameron.
y este es de 2012, aprovechando el centenario del hundimiento del Titanic, así que es interesante que ambos se crearon debido a fechas significativas de este suceso. Aunque no sea de la colección Elige tu propia aventura, es un Elige tu propia aventura. Hice un poco el mapeo de cómo era el mapa de decisiones y como veis, pues prácticamente no se tocan, excepto aquí, es en árbol. No puedes ir atrás en ningún momento, ni se juntan. La cosa empieza justo después de que se haya chocado el Titanic. Eres un niño y tienes que intentar escapar en los botes. Estás en tu camarote y tienes que subir a cubierta. A pesar de ser infantil, es un librojuego muy solemne. Es solemne y es trágico. El otro veremos que es más divertido. Tengo sentimientos encontrados. Es una tragedia real, está bien que sea solemne, pero también es para niños. Ponen mucho énfasis en tu tutor legal. Y bueno, esto que voy a decir es un spoiler, pero llegues al final que llegues, no hay manera de salvarlo. Puede que te salves tú, pero tu tutor no se va a salvar porque es un hombre y eran las mujeres y los niños primero. Hay énfasis en el honor, lo honorable que sería quedarte atrás y dejarle el puesto de tu bote a otra persona. En el puesto número 16... Galaterra, Ojos de Plata. Me da rabia ponerlo tan abajo en esta lista porque es el primer librojuego que me leo de Juan Pablo Fernández del Río. Es un autor muy respetado de librojuegos españoles y es un buen difundidor del mundo de los librojuegos. Echarle un vistazo a su blog Mundo Lúdico, donde tiene unos artículos impecables. Lo escogí por su gimmick, su punto de venta. Solamente necesitas los dedos para jugarlo. Es un juego con sistema, pero no tienes que tirar dados ni tienes que hacerte una hoja de personaje, sino que juegas con tus propios dedos. Tienes aquí, por ejemplo, los objetos. Si consigues el objeto D, metes el dedaco aquí y sigue leyendo. Aquí tienes los estados de la nave y si está bien, pues tienes que tener el dedo aquí, sin daños, que no te han disparado. Pero si la disparan en el morro, pues tienes que poner el dedo aquí. Y vas leyendo tal que así, parece que estás como atrapado por el libro. Yo había jugado muy pocos librojuegos por sistema y lo cogí precisamente por el miedo a necesitar un montón de papeles y poner a apuntar, pero me he pegado un tiro en el pie. Te dan la opción de jugarlo de manera más tradicional, con una hoja de aventura, pero oye, que la gracia es jugarlo como pretende el autor, ¿no? Mira, una cosa interesante es que en lugar de dados, pues aquí tienes el dado de 10 caras. Si te toca tirar los dados, pues simplemente haces así, paras y oh, me ha tocado un 2. O haces así, paras y oh, me ha tocado un 8. Y lo mismo aquí, si estás en un combate, pues te dicen, a ver, te toca disparar, pues pasas las páginas, le he conseguido dar en el morro a la nave del enemigo. Hay una historia que es el uso de los módulos que requiere un poco de que te acuerdes de qué módulo has instalado en la nave. Para mi gusto había tantas cosas a tener en cuenta que lo he jugado agobiado, casi como si estuviera haciendo deberes o trabajando. Ay, por cierto, me lo pasé a la primera, sin morirme una sola vez. Quiero pensar que por una buena gestión de recursos, por mi parte, pero soy consciente que había X momentos que una mala racha de suerte me habría matado. Quizá tantas variables en la manera de jugar no me habrían molestado tanto o no lo habría notado tanto si la historia me hubiera llamado la atención. ¿De qué trata? Eres una tía que quiere ser piloto y el caso es que lo consigues, nada más empezar. El puesto de piloto te dicen que es muy complicado que te lo den, pero te lo dan según empiezas. Y el libro va de hacer misiones sin un objetivo final. No tienes un clímax hacia el que estés yendo. Hay 4 misiones posibles, pero para pasarte el juego solamente hace falta que te pases 3. Lo sabes porque según terminas una misión, el libro te pregunta si es la primera misión que cumples, ve a la página tal, si es la segunda, ve a la página cual, y si es la tercera misión que te cumples, ve a la página pascual. Entonces ya te imaginas que cuando te pases la tercera misión llegarás a un final. Y efectivamente es así. Hay una revelación argumental cerca del final, no os voy a desvelar cuál es, pero la hemos visto en un montón de historias y no me resulta especialmente llamativa. Pero bueno, no voy a decir solamente cosas malas. La estructura es impecable. Tienes una estación central que puedes visitar entre misiones, pero solamente tienes cierto tiempo para visitarla. Entonces solamente puedes visitar como 3 lugares antes de que te den la siguiente misión. Y luego el uso del tiempo en las propias misiones es excelente. Mi misión favorita ha sido esta. Estás como en una base donde hay unos científicos que están investigando esta especie de agujero negro. Y tu objetivo es defender la base hasta que terminen sus investigaciones. ¿Cuándo las terminan? Pues depende. Aquí hay una tabla de acontecimientos y vas tirando los dados y tienes que sumar el número de día que estés al número de la tabla. Entonces en el primer día, pues por ejemplo, sacas un 8, pues tienes que sumarle un 1, entonces te vas al 9. En el segundo día sacas un 3, pero le tienes que sumar 2 porque estás en el segundo día, pues te vas al 5. Y así hasta que llegas a sacar un 13 o más en el que consigues que la investigación concluya. Que estás mordiéndote las uñas y diciendo, a ver cuándo esos científicos terminan su estúpida investigación. Eso está muy bien. La Cofradía, publicado en
2013. Me imagino que está mucho mejor, incluso lo ha podido publicar en Italia y sin duda le hincaré el diente antes o después y estoy convencido de que me gustará mucho más. En el puesto número 15, Sangre para los dioses. Aparte de la mía, he leído 5 de las obras que se presentaron en el certamen. Lo que mola de este juego es que es muy fácil de coger y ponerte a jugar con él. No tiene introducción, tiene lugar en una ciudad o en un pueblo precolombino y nada, es la vida de un ciudadano pobre. Empieza el juego y te vas a dormir. La primera opción que te dan es ¿quieres dormir si tienes sueños o quieres soñar en cómo ha sido tu pasado? Al día siguiente te vas al mercadillo, tienes un puesto, pero te da la opción de saltarte ese día y decir, oye, paso el día vendiendo sin más y ya está. A lo que voy es que si te aburren las explicaciones y las normas, este libro te tiene cubierto. Te puedes saltar todo ese background, todo ese contexto y ponerte a jugar, pero ya entras a jugar. En un momento dado ofendes a las autoridades y ellos te juzgan y te obligan a luchar por tu vida en un partido de este juego que aparece en la película de En busca del Dorado. Y ese partido como que es muy emocionante, muy lleno de acción. Te llega el balón y puedes ir para adelante para intentar cogerlo, ir para atrás, cogerlo por la izquierda, hacer un bloqueo. Puedes ponerte a rezar a los dioses y aparece una cabeza enorme en el cielo. Durante ese partido, si se te cae la pelota, te matan. Pero si llega ese momento, en lugar de mandarte al principio, el autor te manda a unos pasos más para atrás, como que sigues jugando y no tienes que empezar, pues eso, desde todo para atrás. No lo he rejugado desde entonces, pero tengo buen recuerdo, tengo un recuerdo de pasármelo bien con él. El autor ha publicado una versión revisada, que yo espero que sobre todo haya retocado todos estos temas de las faltas de ortografía y de gramática, porque yo creo que es reivindicable. Es un rato muy bueno que te hace pasar. En el puesto número 14 nos vamos a un libro físico que ¿dónde lo tengo? Ah, está aquí escondido. Elige tu propia aventura. ¿Quién mató a H. Thrombey? Lo he cogido de la biblioteca, lo tengo que devolver cuanto antes. Este es el librojuego más antiguo de todos los que me he leído. La serie de Elige tu propia aventura, que fue la que popularizó los librojuegos en un primer momento, nació en 1979 y este es de los primeros que salió. Es el número 5 en la edición española y creo que el número 8 en la edición americana de 180 y pico, 200 libros que salieron. Y los Elige tu propia aventura por lo general tienen esta estructura que he comentado antes. Sin embargo, este está muchísimo más elaborado. El mapa de las decisiones es mucho más complejo, que tiene mucho mérito que esto se diera en uno de los primeros libros de la colección. Me ha gustado mucho y lo pondría más alto en la lista, excepto porque tiene un error garrafal que me da muchísima rabia. Y es que tu objetivo es descubrir, como dice el título, quién mató a H. Thrombey, y el error garrafal es que si pierdes, si no averiguas quién es el asesino, llegues al final que llegues, te lo cuentan. Entonces, claro, ¿cómo interpreto yo esto? Pues eso quiere decir que solamente tienes una oportunidad para pasarte este libro. O averiguas quién es el asesino a la primera, o te lo dicen. En fin, recomendable igual. Si lo tenéis en original y no de biblioteca, merece la pena tenerlo y quedárselo. En el puesto número 13 vamos a poner a un audio librojuego. Chus Cthulhu. O Chus Chulo, que me hace más gracia. Los sueños de la casa de la bruja. Está en la plataforma iVoox y son 111 audios de aproximadamente 2 o 3 minutos cada audio. Según se termina un audio, te dice, si quieres hacer tal cosa, vete al audio 37. Y si quieres hacer esta otra cosa, te vas al audio 42. Yo lo jugué con mi mujer en el coche, en un viaje de coche, y echamos en falta que en los audios se repitan las opciones para que te diera tiempo a primero pensar cuál es la opción que vas a escoger y luego pensar, ah, vale, esta opción está en el audio tal, porque claro, siempre nos tocaba ir un poquito para atrás en el audio. Es una adaptación de un relato de H.P. Lovecraft, en donde investigas la desaparición de niños que ha sucedido a lo largo de siglos en un pueblo que se llama Orn, que probablemente tendrán que ver con una bruja y con un monstruo que deambula por ese pueblo. Es un ETPA, un Elige tu propia aventura, pero no exactamente, porque al principio te recomienda apuntar cosas. Nosotros en el coche no pudimos tomar apuntes, evidentemente. Y en ciertos momentos te dan condicionales del estilo de si tienes X objeto, puedes ir a la sección tal. Y a partir de cierto punto te empiezan a dar puntos de cultismo. Has visto tal cosa, súmate 3 puntos de cultismo. Si tienes más de 4 puntos de cultismo, puedes ir a la sección tal. Y no es una estructura de árbol, sino que se van entrecruzando las secciones. Al principio te dan 2 líneas de investigación, fuimos por una, pero si vas por la otra, puedes conseguir puntos de cultismo y objetos y no sé qué, pero luego puedes ir a esta otra. Este audiolibro juego
es una lectura de un librojuego que puedes comprar en físico de la colección de Cthulhu, que por el título yo pensaba que sería inglés o americano, porque al final son adaptaciones de relatos de Lovecraft. Y luego ves esta portada y dices, pues será una edición también de los 80 o 90, pero no, resulta que son libros modernos, son libros escritos y publicados en 2018, además toda la colección junta en plan, toma, hola, somos 2018, tienes aquí la colección nueva que hemos sacado, Cthulhu, que lo hizo una editorial que se llama Celaeno. Ok, elige tu propia aventura. Terror en el Titanic. Se publicó en este tipo de edición en su momento. Esta es una reedición muy reciente. ¿Por qué me ha gustado más que el de Escape? Porque es más divertido, más imaginativo. Es posible que este se escribiera como más rápido, pero eso yo creo que le permitió al autor volverse loco y a escribir lo primero que se le ocurriera. Y eso pues lo hace más entretenido para mi gusto. No empieza después de que el Titanic haya chocado contra el iceberg, sino que empieza antes. Empieza en el momento en el que Titanic zarpa y pasan unos días y puedes tomar X decisiones antes de ese choque del destino trágico. Al empezar más suavecito, tienes tiempo a conocer a los distintos actores posibles de la historia. Incluso puedes evitar el choque, cambiar la historia y salir en el periódico como el niño que ha conseguido evitar que el Titanic se choque contra un iceberg. Luego hay una trama secundaria sobre unos lingotes de oro. A pesar de que este libro es más suavecito que el otro, de repente te puedes encontrar con un final muy macabro e imaginativo también, como por ejemplo que consigues salvarte en el bote salvavidas, pero te alejas mucho del barco, os morís todos de inanición porque no se encuentra el barco que os va a salvar. Eso es macabrísimo, eso es durísimo. Y sin embargo otro final en el que consigues salvar a un cocinero, el barco se está hundiendo, tú le estás esperando en el bote, se apea del barco según se está hundiendo y te regala una caja de bombones. Fin, todos contentos. Es una chorrada de libro, una locura de libro, pero te lo pasas muy bien leyéndotelo. En el puesto 11 vamos a coger al primer cómic juego que me he leído. Es otro de los que ya he escrito una crítica, por lo tanto no me voy a extender mucho. Mira, en plan las viñetas están numeradas, la viñeta 97, 98, 99. Si quieres hacer tal cosa, vete a la viñeta 141, si no a la 151. Lo compré en una tienda de juegos de mesa de manera impulsiva. Está en plan precintado por plástico. No descubrí que era un cómic juego hasta después de comprarlo. Tiene reglas y tiene sistema. Mira, aquí está la chica explicándote cosas de la energía, las cosas que tienes que apuntar. Esta es tu hoja de personaje, te dice que escribas en ella, va a ser que no, me hice una versión mía en una hoja aparte. Estuve viciado 5 horas seguidas, en plan de las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada, intentándolo una y otra vez hasta que me lo conseguí pasar. Entonces, es adictivo. Esta colección que se llama Libro-Juego es una colección de Masqueoka de distintos cómic juegos. Este es el número 18 de la colección. Cuando lo vi yo pensaba que era no recomendado para menores de 18, pero no, este es apto perfectamente. El argumento es que estás en un torneo de artes marciales, pues como en Dragon Ball, tienes que conseguir vencer a 4 oponentes. Y hay una subtrama, este tipo que es tu maestro se empeña en que tienes que conseguir una sandía mística y mola. En el puesto número 10, ya estamos en el top 10, tenemos aquí Lucha Final, de la colección de Flash Interactivo. La idea de esta colección es que sean libros cortitos, que te los puedas pasar razonablemente rápido, y en la piscina o en el metro. De los 3 que me he leído de esta colección, es el que mejor cumple el objetivo de ser un flash. Te lo pasas muy rápido, tiene solamente 59 secciones, me lo pasé solamente a los 2 intentos. ¿De qué trata? Sucede en el futuro, eres un participante de un concurso televisivo violento, pero no tan violento como Death Race 2000 o Logan's Run o The Running Man, porque en este concurso sobreviven todos los jugadores, curiosamente. Tienes que ir yendo por una especie de laberinto y tienes que llegar a la meta antes de los contrincantes. Y está muy bien diseñado el árbol de decisiones de este juego, porque para llegar a esa meta puedes escoger uno de 2 pasillos y si se te da bien la cosa consigues pasar esta prueba, luego llegas a otra puerta, tienes otra opción de visitar 2 pasillos distintos y otra vez así hasta que llegas a la meta. Lo de escoger un rasgo distintivo es más variado, no estás gastando puntos de destino constantemente y repito, es el que mejor cumple el objetivo de la colección. En el top 9... Ofensa. Ofensa fue el ganador del primer certamen de librojuegos.org. Probé a jugarlo antes de que salieran los resultados, pero no me lo pude pasar y
Mi primera impresión no fue buena. La maquetación me pareció demasiado sencilla. Lo empecé a leer y ok, el estilo de escritura sí que prometía. Un detective te está hablando a ti mismo, rompiendo la cuarta pared, con un buen sentido del humor. El argumento es que llaman a ese detective para resolver un caso que no es un caso de asesinato, sino que es un maniquí que le han puesto haciendo una peineta. Se lleva a toda la gente las manos a la cabeza, llega un policía y vomita del horror. Ese es el estilo de historia en el que nos encontramos. Humor absurdo, un poco como agárralo como puedas, con una temática más centrada en el mundo de los librojuegos. Está todo el rato mencionando mecánicas habituales y en general haciendo referencias al mundillo. Por ejemplo, puedes visitar un bar que se llama Lobo Solitario. La mecánica, ¿qué tiene de especial este juego? Los objetos y las claves que te vas encontrando a lo largo de la historia tienen un número. Por ejemplo, te encuentras en una sección en donde se te describe que el inspector Dana está delante de una puerta cerrada y solamente te da la opción de que, como no la puedes abrir, pues vuélvete a la sección 87. Si esta puerta cerrada está en la sección 10 y tienes la llave que es el número 38, por ejemplo, pues tienes que sumar el número 38 a la sección 10 e irte a la sección 48. Y en la sección 48 te dice, Dana, mete la llave en el cerrojo y se abre la puerta. Esto es una buena idea, pero enseguida me di cuenta, el libro tiene que ser limitado por fuerza, ¿no? Limita mucho la cantidad de objetos que puedes usar en una sección o la cantidad de secciones en las que puedes utilizar un objeto. Y el problema que tengo yo con eso es que estoy acostumbrado a las aventuras gráficas. Por ejemplo, en Broken Sword tienes un montón de objetos y se lo puedes enseñar a todos los personajes con los que te encuentres. En Ofensa, por ejemplo, hay un momento en que le puedes enseñar a los de la científica los objetos que tengas para que te los investiguen. Pero los de la científica te dan una linterna, ¿vale? Para que lo utilices para lo que quieras. ¿Y qué pasa? Que yo, como veterano jugador de aventuras gráficas, mi instinto primordial es enseñarle la linterna que me acaban de dar. Oye, ¿no me has dicho que me vas a investigar todos los objetos que te traiga? Pues me has dado una linterna, te traigo esa linterna, investígamela, ¿qué tiene de especial? Pues eso, por ejemplo, no lo puedes hacer. En mi primer intento yo creo que no conseguí utilizar ni un solo objeto correctamente. Entonces me frustré y no daba un duro por este librojuego. Yo pensaba que era imposible que ganara. Y bueno, pues ganó. Fue uno de los 3 librojuegos que ganó junto al Examen del Brujo y a la Cruzada de Beniana, y luego hubo un desempate y terminó ganando Ofensa. Tras el veredicto le di otra oportunidad. No me veía capaz de solucionarlo yo solo. Me parece que el juego es más ingenioso que yo, así que reuní a 3 amigos y entre los 4 lo atacamos. Estuvimos 3 sesiones de varias horas, por fin conseguimos llegar al final bueno y luego a todos los finales posibles. Y bueno, después de investigar todos los recovecos del librojuego, me sigue pareciendo imperfecto por la falta de mimo y las pequeñas erratas que tiene. Puliendo esto y haciéndolo más accesible, puede ser que estuviéramos algo cercano a una obra maestra, porque hace una cosa que echo de menos en otros librojuegos, y es hacerte pensar. Y no me refiero a hacerte pensar sobre los puzzles, sino sobre las temáticas que trata. Trata sobre el libre albedrío, sobre la naturaleza de las historias, sobre la sinergia entre la ficción y la realidad, cómo afectamos nosotros a los personajes ficticios. Vacilo al recomendarlo en su estado actual, pero si el autor saca alguna vez una versión revisada, especialmente si lo saca en físico, lanzaros a por él porque va a ser la caña. De hecho, si queréis algo físico del autor, ha publicado hace poco un díptico, 2 libros, que uno se llama Motel Penumbra y otro se llama Motel Discordia. El primero es una novela tradicional y el otro es un librojuego. Hay que leerse primero la novela y luego el librojuego. Parece ser que trata temas similares que Ofensa, pero desde el terror en lugar desde el humor. En el puesto 8... Tropas de Choque, un librojuego de Flash interactivo sobre zombies nazis. Está ambientado en 1945, en el día de la caída de Hitler. Tú eres miembro de un batallón de tropas de choque ruso. Sois 4 soldados. Aquí tienes que ir poniendo los distintos camaradas y aquí tienes que ir sumando la fuerza de combate que tenéis entre todos, la resistencia que tenéis que entre todos y la salud mental. Estáis investigando los experimentos de un científico loco nazi que vosotros no lo sabéis, pero spoiler, lo que pretende es crear zombies nazis. Está dividido en 3 actos. El primer acto tiene 2 versiones muy diferentes dependiendo de lo que quieras hacer. Una vez que acaba ese acto 1 o ese prólogo, llega el grueso de la historia, que sucede en un búnker donde estáis pues como en Resident Evil, ¿no? Poquito a poquito investigando los distintos pasillos, casi de libre exploración. Hay partes en las que puedes ir para adelante, para atrás, a un lado, incluso en casi cualquier momento te dan la opción de volver a hablar con tu jefe y decirle que no has encontrado nada, y ese
es un final malo automáticamente. Y luego está el tercer acto, que es el clímax, a la cual es muy difícil de llegar. Es imposible que llegues al tercer acto a la primera, porque tienes que tener muchísimos puntos de... Le tuve que dar muchos intentos a este juego. Te da para mucho más que el de lucha final. No es tan flash, pero tampoco se te hace eterno. Encima no te ocupa casi nada de espacio porque es pequeñito. En el puesto 7, Forza dei Facci. Uno de los presentados al certamen. Es súper interesante y súper arriesgado. Es uno de estilo elige tu propia aventura, en el sentido de que no tiene mecánicas y de hecho tiene pocas secciones. Solamente tiene 44, pero esas secciones son bastante largas. Es una historia muy narrativa. Forza dei Facci es de temática histórica o histórica alternativa. La historia comienza en 1920 y trata sobre el auge del fascismo en Italia y dependiendo de los caminos que escojas, la historia puede ir avanzando a lo largo de los años hasta terminar, creo que lo más tarde que puede terminar es en 1933 con el auge del fascismo también en Alemania. Tú encarnas a un veterano de la Primera Guerra Mundial que está descontento con la situación política, te da la opción de escoger un partido y dependiendo de tus decisiones, la historia puede que siga su curso como sucedió en la realidad, con Mussolini subiendo al poder o alguien similar, o la historia cambia y gana el Partido Obrero. También, dependiendo de lo que hagas, terminas siendo una figura muy importante para el partido o simplemente una persona que ayudó, o un don nadie que se muere en una zanja, o alguien importante pero que es traicionado por su partido. Y es una lectura muy difícil por incómoda, ¿no? Hay un secundario que no me acuerdo cómo se llama, que cuando te pones a investigar resulta que no existió de verdad. Ahí me hubiera gustado que el autor lo hubiera cambiado por alguien de verdad. Este señor que estoy hablando es como la mano derecha de Mussolini, pues aquí es un personaje ficticio porque no has puesto a alguien de la realidad. La existencia de esta obra me hace fantasear con algo imposible. Imaginaros que cada vez que hubiera elecciones saliera un librojuego de este estilo. Un librojuego que fuera una ficción especulativa que te dijera en plan, oye, ¿qué pasa si en estas elecciones votas al PP o al PSOE o a Vox o a Podemos? Un librojuego que estuviera basado en los programas electorales de los distintos partidos y en lo posible o imposible de que esos partidos logren cumplir ese programa. Claro, sería imposible hacer un librojuego de estos para cada vez que hubiera elecciones, pero ayudaría mucho a tomar una decisión, obviamente. Lo que pasa es que sería imposible escribirlo de una manera completamente imparcial. En el puesto 6... Magos y guerreros. El castillo del cuervo maldito. Que mola la portada aquí con lo brilli brilli. Este fue una serie de 18 librojuegos americanos publicados entre 1984 y 1987 y su saeta lo sigue publicando hoy en día. Las 10 entregas que llegaron a España no están descatalogadas. Puedes ir a una librería y encargarlos sin ningún tipo de problema y encima son baratísimos. Mira, 4,95 €. Es muy cortito, ¿eh? Los protagonistas son el mago y el guerrero que les dan una misión, que es en este caso infiltrarte en el castillo del cuervo maldito, y los dos van juntos, pero tú como lector tienes la opción de escoger quién de los dos quieres ser. Las secciones son distintas dependiendo de si escoges al mago o si escoges al guerrero. El mago tiene un libro de hechizos al final del libro, te lo tienes que leer antes de la misión y a lo largo de la historia te pueden preguntar cuál quieres usar. No puedes usar todos, sino que te dicen, oye, aquí puedes usar este o este. Tú tienes que tener en cuenta cuáles son los pros y los contras y a ver cuál te conviene mejor en esa situación. El guerrero, por el contrario, tiene el libro de las armas, donde tienes 9 armas posibles y tienes que escoger únicamente 3 para llevar a tu aventura. Y si en un momento dado de la historia te dicen que necesitas usar un arma que no te has traído, pues estás jodido. Te toca morirte. No hay dados ni ficha de personaje, pero sí que tiene este sistema que he comentado y tiene azar. A veces te pide tirar una moneda al aire o también hay condicionales que dependen del momento del día o la hora en la que estás. Si lo estás leyendo por el día, vete a la sección tal. Da para bastante entretenimiento debido precisamente a ese azar. Por ejemplo, si yo lo estoy leyendo en un momento dado por la tarde, sé que si tomo ciertas decisiones voy a perder seguro, porque me dirá, oye, lo estás leyendo por la tarde, por lo tanto, ve a esta sección donde te van a matar. Pero claro, digo, si no me consigo pasar el juego en esa sesión y quiero seguir leyéndolo mañana por la mañana, pues oye, a lo mejor entonces sí que tengo que tomar este camino. No es un libro-juego perfecto, pero me lo he pasado muy bien. Creo que me haré con el resto de la colección, siendo tan baratos. El creador de la serie fue R.L. Stine, que es uno de los autores de mi infancia. Si no me he leído
todos los libros de pesadilla, no me he leído ninguno. Y hablando de pesadillas, llegando al top 5, tenemos aquí La Isla de las Pesadillas, otro de los librojuegos digitales presentados al certamen de librojuegos.org. Es una novela muy pulp. Está ambientado a principios del siglo XX, eres un profesor universitario que está obsesionado con una isla misteriosa que no está en los mapas y que le está provocando pesadillas y la tiene que encontrar a toda costa. Si consigues sobrevivir al prólogo y llegar a la isla, pues tienes la libertad de explorarla a placer. Es un sistema de libre exploración. Tiene un sistema de dados, tienes una vida con la que tienes que llevar un control. En la isla hay una fuerza misteriosa que es el Oráculum, que puedes ir encontrando distintos fragmentos de este poder misterioso. Hay una cosa que no me ha gustado nada del librojuego, que es el combate, pero solamente hay como dos combates y medio en la versión revisada. Casi pasa desapercibido. Le habría quitado los combates y ya está. Lo que más me mola de este juego es la narrativa. Ese ambiente de El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, She de Haggard, King Kong, que no es una novela, es una película, pero tú me entiendes, Conan, Tarzán, Lovecraft. Esto tiene mucho terror cósmico. Y también de la narrativa lo que me gusta es cómo va desvelando el misterio poco a poco. El prólogo que sucede hace muchos años, luego un comienzo y media res con la llegada en el bar, un flashback en donde te cuentan un poquito de dónde de narices viene el profesor, todas las pistas que te vas encontrando en el grueso del libro, un clímax revelador lleno de acción y un epílogo que ya te lo deja todo claro. Me enganchó. Y mi librojuego favorito de los que se presentó al certamen, en el puesto 4 en el ranking actual, fue El examen del brujo. Ganó junto con Ofensa y con La cruzada de Beniana, luego hubo ese desempate y terminó ganando Ofensa. Destaca mucho El examen del brujo porque no es de fantasía, a pesar del título, que no salen brujos. Lo de brujo es simplemente el mote que le ponen a un profesor de un instituto. Es costumbrista, es una historia de instituto. Los protagonistas son chavales, unos adolescentes a los que un profesor les ha anunciado que les van a poner un examen imposible de aprobar y estos amigos deciden robarlo colándose en el despacho para conocer la respuesta de antemano y poder aprobar el examen. Deciden intentar el robo durante un recreo, están en el patio del colegio y el despacho está en el tercer piso. Entonces tú junto con tus amigos tenéis que sortear los obstáculos que hay en cada piso hasta llegar al despacho. Es un librojuego con tienes unos puntos de sospecha que van aumentando si te va mal la cosa y si llegas a 10 puntos de sospecha te pillan y se acaba el juego. Pero el juego es retrospectivo, ojo. La historia marco sucede en el futuro, cuando los protas ya tienen 40 años, ya son adultos hechos y derechos y están contando la anécdota en una reunión de antiguos alumnos, ¿no? Y según como actúes en el pasado, cambias el futuro. Al final de la historia terminan contando que el protagonista se ha casado con una o con otra, o la vida le ha ido de una manera o de otra. Más cosas, al principio puedes elegir una serie de objetos que pueden ayudarte en la misión a cambio de alguno de tus puntos de sospecha. Hay un sistema de dados y es lo que menos me gustó porque no me acuerdo del todo bien, pero había dos tipos de tiradas. Un tipo de tirada en el que tienes que sumar los dados y otro en el que tienes que restarlos. Me volvía un poco loco, sobre todo al principio, luego ya me acostumbré. Hubiera preferido que ya que utilizaba dados, que hubiera solamente un uso para los dados y ya está. Es muy adictivo. Según perdí la primera vez, lo primero que quise es volver a empezar desde el principio y la segunda también, y así hasta que me lo pasé a la tercera. Y a cada paso, según vas avanzando, te van dando logros permanentes, como en Steam, como si estuvieras en Xbox. Eso te incentiva a volver a jugar e incluso jugar de cierta manera y arriesgarte de ciertas formas para conseguir los logros que te van faltando. Y por eso mola. Primero porque es adictivo y segundo porque la temática es muy distinta, muy fresca comparado con lo que te encuentras en otras historias de librojuegos. Ya estamos en el top 3. Heart of Ice. Es considerado el mejor librojuego si tú te vas a Google y buscas Best Gamebook Ever. Este es el juego que te sale en mogollón de resultados. Nunca ha sido traducido al español, pero sigue a la venta en inglés, por suerte, muy fácil de conseguir. Han sacado esta edición revisada en 2013. Lo han sacado dentro de una colección que se llama Critical If, que significa condicional crítico. Es un título que viene muy al pelo de lo que significa este juego. Porque, claro, en los librojuegos siempre estás tratando con condicionales, ¿no? Si quieres hacer esto, pero también aquí y en muchos de los otros librojuegos que hemos comentado hasta ahora, los condicionales tienen que ver con los objetos que tengas o con las habilidades que tengas. Y eso es crítico en este libro. A ver si me explico. Al principio te montas tu personaje. Te presentan 20 habilidades posibles y tú solamente puedes escoger 4. Y dependiendo del tipo de personaje que te hayas montado, el libro
adapta tu experiencia orgánicamente. Por ejemplo, te ataca un pterodáctilo. Si tienes la habilidad de agilidad, consigues esquivarlo, si no, te quita un punto de vida. Pero oye, también tienes la posibilidad de que si tienes la habilidad de disparar y además tienes un fusil, te puedes defender con él. Ratatatata. A lo mejor tienes la habilidad de lore, que significa como tener conocimiento. Ahí, por tu puro conocimiento que tenga tu personaje de antes, puedes averiguar cuáles son los puntos débiles del animal y tratar de vencerle de otra forma. ¿Cuál es el argumento? La historia tiene lugar dentro de 3 siglos. La humanidad ha confiado en una inteligencia artificial para controlar el clima de la Tierra. Esa inteligencia artificial se ha vuelto loca y ha causado una nueva era glacial. Ha cubierto el planeta de nieve y de hielo, empujando a la humanidad al límite de la extinción. Ya no hay gobiernos y los individuos luchan para sobrevivir en este mundo post-apocalíptico a lo Mad Max, pero en lugar de estar en desiertos de arena, pues estás en desiertos de hielo. Este es el mapa en el que te mueves. Esto es el Mediterráneo. Lo que pasa es que es una nueva versión del Mediterráneo porque a lo largo de los siglos el hielo ha cubierto parte de lo que era antes el océano. La historia empieza aquí, en la posada etrusca. Allí escuchas de pura casualidad una retransmisión de la inteligencia artificial que te habla de un artefacto que se llama el corazón de Bolén, que da título a la obra, ¿no? El corazón de hielo. Es un artefacto místico que te puede dar poderes para cambiar el mundo y se dice que está escondido en una ciudad mística perdida en algún lugar del páramo helado, que es ahora lo que antes era el desierto del Sáhara. Durante la primera mitad de la historia, que tienes que averiguar cómo llegar desde aquí hasta aquí. Lo he jugado 2 veces. Me fui a las selvas lionesas, a la Marsella antigua, y de ahí conseguí una especie de tren subterráneo que me llevó todo para acá, a lo que viene siendo el Mar Rojo, y ahí pues tuve que caminar hasta conseguir llegar a la ciudad perdida de Duen. Luego, en mi segundo intento, quería llegar hasta Madrid. Quiero decir, ya que estamos en Madrid, pues aquí parece que existe Madrid Castilian, pero me decepcionó un poco el hecho de que no puedes pasar por Madrid exactamente, sino que va aquí por la costa. Esa es la primera mitad de la historia. La segunda mitad es cuando llegas a la ciudad perdida de Duen, y esta parte ya no me gusta tanto. Ahí te encuentras a unos mercenarios o una gente loca que también está buscando el corazón y se convierte en una especie de Battle Royale. ¿Quién de las 8 personas que están ahí consigue ser el primero en encontrar el corazón? Hay alianzas, hay traiciones, pero al final solamente puede quedar uno. A pesar de que está en el tercer puesto de mi lista, hay cosas que no me gustan. Parece que en la historia te premien por hacer cosas malas y ser egoísta y te castiguen por intentar ser más altruista o ser más generoso. Y bueno, se justifica porque el mundo en el que estás es terrible y es en plan tonto el último, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en Fallout 3 o en la propia película de Battle Royale, ahí los personajes que buscan ser bondadosos también se les puede llegar a premiar de alguna manera si se cumplen ciertas características. Aquí me ha dado la impresión de que no. Luego, si se te acaban los puntos de vida, según las instrucciones, simplemente tienes que interrumpir la lectura. Te han matado y no te describen un final. Esto le pasa a un montón de librojuegos. Al Gran Torneo le pasa, a todos o casi todos los de Flash Interactivo le pasa también. Mira, a Magos y Guerreros no le pasa. A Magos y Guerreros, como no vas con vida, si te matan te lo describen. Pero aquí no, es como un coitus interruptus. No puedo seguir leyendo, no me puedes contar un final. Se supone que ahí tienes que volver a empezar desde el principio. ¡Qué coñazo! En el primer intento que hice, me mataron muy cerca del final. Concretamente, si os lo habéis leído, es una parte en la que te está persiguiendo un señor que ha dejado de ser un señor. Nada, me quedaba muy poquito para llegar al final, así que hice trampas. Mis trampas consistieron en que me hice un punto de guardado, fue un poquito para atrás y fui investigando las distintas opciones hasta ver cuál era aquella en la que podía sobrevivir dadas mis circunstancias. Aproveché y me leí todos los finales posibles. Ese no es el punto fuerte de este libro. Todos los finales son decepcionantes. Sin embargo, eso no me impide decir que este libro es la caña. Creo que lo que más me gusta es la narrativa, porque economiza mucho las palabras. Las secciones son por lo general cortitas, pero las pocas palabras que usa son muy evocadoras. Sugieren un mundo vivo muy bien construido, como si se pudieran escribir muchos libros que tuvieran lugar en el mismo universo cuando solamente existe este libro en este universo. Sí, no sé si merece el galardón de mejor librojuego de la historia, pero no es nada malo. En el puesto 2... La búsqueda de Pip, de Guillermo Pérez, también conocido como Chemo Umbría. Es un librojuego moderno.
No sale la fecha de publicación. Chemo, me tienes que decir cuándo lo publicaste. Me imagino que salió en 2024 porque está dedicado a la memoria de J.H. Brennan, que falleció en 2024. El autor lo ofrece gratis en PDF o lo puedes comprar en Amazon la versión física por 5,50 €, que para las horas de entretenimiento que te da está tirado. Es un homenaje a una serie antigua que se llama La búsqueda del Grial, que fueron 8 libros publicados en los años 90 en Inglaterra. Se publicaron en su momento también en español a través de la colección de Altea Junior, que es esta misma colección, pero me imagino que serán mucho mejores los de La búsqueda del Grial. No se ha reeditado en inglés desde entonces, es imposible conseguirlos en físico en inglés, salvo que te vayas a tiendas de segunda mano. Pero recientemente Celaeno ha reeditado los 4 primeros libros en español y por lo tanto son muy fáciles de conseguir. Yo ya tengo pedido el primero por Amazon y me imagino que en los próximos años sacarán también los otros 4 que quedan para completar la colección. Las portadas no me gustan nada porque sugieren que estamos ante una historia de terror cuando por lo visto son principalmente de humor británico, a lo Terry Pratchett, a lo Douglas Adams o incluso a lo Monty Python. Suceden en la corte del rey Arturo. Los caballeros de la mesa redonda están ocupados buscando el Grial y descuidan los problemas importantes del reino. Y tú como lector asumes el rol de Pip, un pobre granjero que es el que defiende el reino de los ataques de dragones, magos malvados, etc. Por cierto, un ejemplo del humor del autor es que Pip, el nombre del héroe, significa el puntito esto del dado. Todos estos, los puntitos de los dados, son pips. Bueno, eso es la búsqueda del Grial, pero esto es la búsqueda de Pip. ¿Qué es la búsqueda de Pip? Es un ejercicio de fanfiction. El autor no está asociado con la búsqueda del Grial, ni tiene los derechos, me imagino que por eso ofrece este fanfiction gratis, y tiene lugar muchos años después de los 8 libros principales. Aquí, en esta historia, Pip ha desaparecido y tú asumes el rol de otro héroe que va a buscarlo. Y ese otro héroe no es un cualquiera, eres tú mismo, el lector. No es una metáfora, sino que literalmente el mago Merlín te convoca a ti a base del conjuro que es el libro. Te llama y tú desde tu salón estás leyendo y estás tomando el control de un golem con el que vives las aventuras y con el que haces la investigación de ver por dónde narices está Pip y vas luchando contra monstruos, hablando con la peña. Está pensado para los fans de la serie original, pero por suerte el autor tiene en cuenta a nosotros, pobres recién llegados. Te explica todo lo que tienes que saber. Y Wikipedia hace el resto. Me habré perdido muchas referencias a los libros originales, pero eso no me ha impedido disfrutar de esta historia, de su humor y, de nuevo, como en ofensa, su posmodernismo, ya que esta es otra obra que examina la naturaleza de las historias y el impacto que el lector, el jugador o incluso el autor tiene en la vida de los personajes ficticios y cómo ellos pueden afectar a su vez la vida del lector. El mayor hallazgo para mí ha sido la sección 14. No es un invento de Chemo, sino de Brennan, pero aquí es la primera vez que me lo he encontrado y me ha encantado. Porque, como acabo de decir, mi queja con Heart of Ice y con muchos otros es que cuando te mueres no te describen nada y simplemente se supone que tienes que ir al principio. Pero aquí, si te mueres, tienes que ir a la sección 14. En ella pierdes todos tus objetos menos los orbes y tienes que volver a tirar los dados para ver la vida con la que empiezas en el siguiente intento. Pero los monstruos que has conseguido matar siguen en sus secciones, pero ahora son fantasmas. Por lo tanto, no tienes que volver a enfrentarte a ellos. Eso hace que tu siguiente intento sea más fácil y te premia el progreso que hayas conseguido hasta entonces. El juego no es fácil, lo jugué con mi mujer y nos llevó como 14 o 15 intentos, pero nos lo pasamos teta. Y por último, mi librojuego favorito de todos los que me he leído este verano es La máquina del tiempo, al encuentro de los dinosaurios. Es educativo, lo cual puede causar cierto rechazo, ya que a los librojuegos tú vienes a jugar. Pero quiero decir, las historias también te sirven para aprender. Normalmente las historias tienen una catarsis, por lo menos las historias que funcionan, donde te informan de tu vida y te causan un cambio a tu persona, te hacen aprender sobre ti mismo o sobre algo más. Y en este caso, pues, cuando terminas de leerlo, sales habiendo aprendido más cosas que cuando entraste. Por lo tanto, te causa una catarsis igual que válida, sobre todo si el tema te interesa. Es otro de los que escribí una crítica extensa en mi blog y en Umbría, o sea que no me voy a extender aquí mucho a pesar de que sea mi favorito. Basta decir que en este libro no te puedes morir y aún así solamente hay un final posible. El protagonista eres tú
y viajas en una máquina del tiempo que es este libro. Y eso no son metáforas, esas son las reglas del juego. Tú viajas leyendo el libro. Es la premisa y el funcionamiento del producto. Tu objetivo es viajar al pasado para encontrar y fotografiar al animal que es el eslabón perdido entre los dinosaurios y los pájaros. Me encanta la estructura, porque si tomas decisiones incorrectas, no te mueres, sino que te ves navegando en un bucle temporal del cual tienes todas las herramientas que necesitas para poder escapar de él en todo momento. Tan solo tienes que prestar atención a las pistas que te van ofreciendo. No solo tienes que averiguar la época en la que existió ese animal que estás buscando, que puede ser el Triásico, el Jurásico o el Cretácico, sino también la parte de la Tierra en la que se encontraba. Puede que esté en el equivalente de América, de Europa, de África. Mi momento favorito es cuando te preguntan si quieres ir al norte, al sur, al este o al oeste, pero tienes que tener en cuenta la inversión de los polos magnéticos, catalogadísimos. Me lo compré en la misma feria de libros antiguos donde me compré este. A ver si encuentro más libros de la colección, que fueron 24, 25 en Estados Unidos. Hay uno que no salió en España, que precisamente fue el de la Inquisición Española. Ha habido una reedición en 2017 en inglés de la colección. La he intentado comprar por Amazon, pero no llegan a venderlo en la zona en la que estoy. No llegan a venderlo en España. No sé, tendré que buscar otra manera de conseguirlos. Qué putada. Será cosa de los aranceles de Trump. Pero bueno, tengo muchos otros librojuegos para leer. Ya he pedido el primer libro de La búsqueda del Grial. También he pedido este libro que se llama El bucle. Como dice su nombre, es un bucle. El protagonista está repitiendo un mismo día una y otra vez, como en El día de la marmota o como en Al filo del mañana, o más concretamente como uno de mis libros, uno de mis juegos favoritos, que es Majora's Mask. ¿Dónde tengo Majora's Mask? Majora's Mask. Por lo visto el bucle es un poco esto. Aquí Link estaba en un ciclo de 3 días y en el bucle, pues el protagonista está en un ciclo de un día. No es de fantasía, es de ciencia ficción. He visto una partida en un canal de YouTube y me ha interesado mucho cómo funciona. El único problema, si se le puede llamar problema, de este libro es que por lo visto es largo de narices y muy complicado. Parece ser que salió en diciembre de 2024 y la primera persona que se lo pasó lo hizo el 20 y pico de enero de 2025. Le vamos a hacer un intento. Otros juegos largos que me interesan son los de Vulcanverse. El autor de Heart of Ice ha sacado con Jamie Thompson una colección de 5 libros muy gordos y es un mundo abierto en el que por lo visto puedes caminar de un libro al otro, ¿sabes? Investigando todo el mundo. Por lo poco que he visto es muy chulo, no tienes que tirar dados y es más aventura gráfica, un poco lo que a mí me llama la atención. Bueno, muchísimas gracias por ver este Juggernaut de vídeo. Si algún librojuego os ha llamado la atención, os animo a buscarlo. La gran mayoría de ellos están disponibles, algunos de ellos incluso son gratuitos, como los del concurso, los de la búsqueda de Pip o el audiolibrojuego que he comentado. De pequeñito escribí uno yo mismo, directamente pues esto lo escribí a lo mejor con 10 años. Luego allá por 2005 hice un librojuego en Microsoft Word, repartía copias a mis compañeros de clase. Y luego más adelante, en 2019, hice un mini librojuego, 4 páginas. Y hace poco, en mayo, me levanté una mañana y dije, pues quiero escribir otro, pero un poquito más elaborado que estas 3 mierdas. Y me dije, bueno, pero no lo va a leer nadie, porque esto de los librojuegos es una cosa del pasado, una cosa que se hizo popular allá por los 80 y los 90, pero resulta que no podía estar más equivocado. Los librojuegos ahora mismo están más vivos que nunca. Y nada, os animo a entrar en este inmenso mundo de la ficción interactiva.